¿Todas las chinas y chinos trabajan en restaurantes o bazares? Dicen que la visita del rey Juan Carlos a China en 1978 puso de moda comer en los restaurantes chinos en España. Algunos de los pioneros vinieron desde Europa, donde años atrás habían montado restaurantes con éxito, y España era un país sin este tipo de establecimiento. También, los recién llegados de China vieron aquí un mercado interesante, que además no hacía competencia a los restaurantes locales, ya que ofrecía una alternativa diferente. Los motivos que propiciaron su proliferación fueron poca inversión inicial, cambio en los gustos alimentarios de la sociedad española y crecimiento del nivel de vida en España. Tanto se popularizó la comida china en España que sí llegó a crearse una gran competencia entre los propios restaurantes chinos. Es por ello que los negocios se diversificaron y allá, por 1990, comenzaron a abrir los bazares chinos. La relación de los chinos con los bazares no es tan casual si tenemos en cuenta que en la provincia china de Zhejiang, cuna de muchos de nosotros, es donde se encuentra la mayor industria de los productos que llenan nuestras tiendas. Cuando los bazares tuvieron más demanda, necesitaban un sitio donde abastecer sus pedidos. Por lo tanto, aparecieron los grandes almacenes chinos. A día de hoy, las nuevas generaciones chinas todavía siguen los antiguos negocios de sus padres, aunque se ha producido un cambio de tendencia. Ahora, las chinas y chinos van a la universidad. Estudian un máster o realizan un doctorado. Por tanto, nos sentimos tentados a intentar nuevos caminos. Por ejemplo, ahora encontramos negocios chinos como agencias de viaje, academia de lengua china, agencia inmobiliaria, centro de salud y belleza, parafarmacia, dentista, despacho de abogados, entre otros. En resumen, aunque las trabajadoras y trabajadores chinos formaron un modelo de negocio basado en la empresa familiar, desde hace unos años empezaron su inclusión en el mercado laboral local, siendo parte activa de la sociedad y economía valenciana.